El Evangelio, como hemos visto, debe ser predicado considerando el aspecto central del servicio. Y eso lo vimos la semana pasada. ¿Sí? El Evangelio es el hecho que Jesús, el Señor, se hizo siervo, puso su vida al servicio, haciéndose útil para toda la humanidad y para todo aquel específicamente que cree en Él, muriendo por los pecados del mundo. Este fue su servicio mayor, dio hasta su vida. Y todo su ministerio reflejó este corazón de servicio. Ese es el Evangelio. Comienza el Evangelio, esta buena nueva, con una historia de un rey que se hace siervo y obediente hasta la cruz. Filipenses, por favor, 2:5. Sé que muchos de ustedes tienen esta escritura subrayada en sus Biblias. Filipenses 2:5. El apóstol nos habla de cómo debemos ser nosotros, qué sentir dentro de nosotros debe haber. Cuando hay tantas cosas dando vuelta en nuestra mente y corazón, el apóstol nos señala que esto es lo que debe estar dando vuelta en nuestra mente y nuestro corazón. Este sentir, esta actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El servicio es central al Evangelio que predicamos. A medida que nosotros entregamos el Evangelio, nos presentamos nosotros a servicio de Dios y a la persona que le estamos ministrando, que significa ministrar, servir. Debemos ser buenos embajadores, una actitud de siervo, uno que está atento, que da a medida que nosotros entregamos este Evangelio precioso. Pero amados, quiero que hoy nosotros estemos atentos a un aspecto del servicio o entender en relación al servicio que la gran mayoría del mundo sirve. Cristianos, sí, pero no cristianos por igual. Van a sus empresas y sirven a un jefe. Están en casa y sirven a sus hijos. Van a la universidad y están atentos a sus profesores. Y así, hombres y mujeres, por todas partes, entienden que el gran quehacer del hombre es servir. Pero no necesariamente es un servicio que le agrada a Dios. No necesariamente es el servicio que Jesucristo nos enseña y nos muestra con su propia vida. No necesariamente es un servicio espiritual, que es lo que la palabra nos enseña. Me gustaría que nosotros viésemos cómo este servicio espiritual, que podamos discernir si mi servicio viene de una actitud humana que nace de mi humanidad caída,
¿O es un servicio como la de Jesucristo? De acuerdo a lo que Él enseñó, demostró y nos pide que nosotros caminemos. Espiritual. Si pueden ir a Juan 13:1. Este pasaje nos va a ayudar a entender, y algunos otros versículos que vamos a leer, cómo es el servicio que le agrada a Dios. Cómo es este sentir que va moldeando nuestro carácter, permitiendo que podamos ser un verdadero embajador del Evangelio, ejemplo del reino. Juan 13:1, con esta escritura terminamos la semana pasada. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Primeramente, el servicio espiritual que Dios busca en nosotros no nace de nuestras fuerzas humanas. Jesucristo está muy cerca de ser traicionado, juzgado injustamente, crucificado. Viene algo terrible sobre Él que Él ya sabe. Y sin embargo, Él se preocupa por los discípulos. Ahora, eso es una señal que su servicio es totalmente espiritual. Porque muchos sirven al otro cuando es fácil, cuando es a la mano. Pero cuando nosotros necesitamos ser servidos, como aquí en este pasaje, donde a Jesucristo se le debía estar atendiendo, amando, preocupándose de Él. Y luego Él pide apoyo en la oración, y ustedes conocen lo que pasa en Getsemaní, los discípulos se quedan dormidos. O sea, el servicio que Él necesitaba no lo recibe, pero Él se hace fuerte en el Espíritu Santo. Él se toma de esos principios del reino y Él sirve cuando Él debiese haber sido servido. Eso no es común al hombre. El hombre sirve cuando le es fácil, cuando es a la mano y no le implica esfuerzo alguno. Entonces, cuando ustedes están en una situación de necesidad, es muy posible que el Señor les pida a ustedes servir. Y uno piensa para sí, esto que pienso ahora no puede ser mi persona, porque yo nunca lo haría. Debe ser el Señor que me está hablando. Así que número uno, el servicio espiritual no es nuestra fuerza, sino que Dios nos da fuerza en nuestra debilidad para servir. Ahora, todo esto uno le puede pedir al Señor. O sea, uno puede pedirle todas las cosas. Él nos da para que nosotros podamos dar.
todo lo que concierne al reino, todo lo que bendice al otro, todo lo que Dios nos manda, el Señor sabe que lo necesitamos. Quizás no me acerco a Dios para pedirle un sinfín de vanidades, pero cuando yo le pido algo así, gracias Señor, Él responde: Señor, ayúdame porque no tengo ningún deseo de servir a esta persona, pero yo sé que tú lo harías y quiero hacerlo, pero no tengo deseo en mi carne, pero mi espíritu está dispuesto, deseo hacerlo, dame fuerza. Así como cuando uno dice: Señor, te pido por el vecino que yo pueda hacer una bendición para él, ayudarlo en lo que sea y todo. Y después uno hace esa oración, pasa una semana y uno un día domingo ya o sábado en la tarde cansado porque limpió la casa, arregló esto, arregló lo otro, tuvo visitas, las visitas dejaron todo sucio, hay que limpiar todo, hay que hacer todo. Y uno termina y la casa se ve ok. Y uno dice: ahora yo me voy a acostar y voy a ver ahí si que la medalla de oro, no de oro, lo que sea. Y uno se pone y está en la cama con el café caliente, porque tiene que estar caliente, y llama al vecino: vecino, esas palomas volvieron a mi techo. Ah. Y claro, hay una voz interior que dice: ¿qué tengo yo que ver con las palomas? Pero uno se acuerda de la enseñanza: vecino, voy en un minuto, estoy allá. Señor, dame la fuerza. Eso es otro tipo de servicio. Número 2, el servicio espiritual trae consigo un gozo, un verdadero gozo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra dice que Jesucristo tenía un gozo por delante. Y ya vamos a ver algo de ese gozo, de dónde proviene, pero gozo. Me adelanto. Marcos 9:41 habla de este gozo. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesucristo nos enseña a nosotros que hay un gozo puesto delante, que al accionar de acuerdo a la voluntad de Dios hay una recompensa, hay algo bueno que pasa cada vez que tomamos una buena decisión de servir. Ese gozo, como entendemos la palabra que nosotros también somos el Señor, Él nos ha amado, Él nos ha perdonado y nos espera algo. A medida que nosotros nos ponemos a servir, hay una recompensa, hay algo bueno que viene. El servicio desata el reino de Dios en mi vida y en la vida de todas las personas alrededor. No es una cosa aislada del mundo espiritual. El servicio produce algo, como así produjo en los discípulos, en los apóstoles. Cuando tú sirves, tú estás haciendo guerra espiritual, tú vas a recibir una recompensa. Las personas que están siendo tocadas por tu servicio, están siendo tocadas por el reino de Dios. Entonces hay gozo. Aunque nadie vea, el Señor ve y desata su bendición sobre tu vida y sobre ese lugar cuando tú le sirves a Él. Me acuerdo el testimonio de un pastor en Estados Unidos que dijo que algo asombroso había ocurrido, en que este principio de servir y de amar
lo habían aplicado en su pueblo, me parece que el estado era California, no sé qué parte de California, pero habían pasado por estos lugares como, aquí en la esquina tenemos, ¿cómo se llama el restaurante? Ajá, ya saben, están muy atentos. Tenemos un Starbucks justo aquí en la esquina, y me parece que era un Starbucks, y esto es que uno pasa con el auto. Y a alguien se le ocurre pagar lo suyo y decir, ¿saben qué? Soy cristiano, pero quiero pagarle el de atrás, porque ya tenía la orden, ¿no? Adelantada. Como señor, sí, quiero pagarle el de atrás, por favor. Bueno, son $10, por ejemplo, $15. Y viene el de atrás y dice, ¿cuánto le debo? No, la verdad es que el auto que estaba adelante le pagó lo suyo. Qué extraño. Bueno, yo pago el que está atrás mío. Y si no me equivoco, fueron como 4 horas que esto siguió ocurriendo, sin parar. O sea, tú tomas la decisión de dar, y aunque la persona no sea cristiana, tú estás presentando delante de esa persona un principio que sí es cristiano. Tú estás impactando el lugar cada vez que tú sirves a una persona de una forma espiritual. Y eso trae gran gozo. Tercero, es gratuito. El servicio espiritual es gratuito. Es respuesta a que nosotros hemos recibido de Dios. El Señor nos ha amado, el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha perdonado, Él ha tenido misericordia con nosotros, Él ha proveído a nuestras vidas, Él nos ha dado tanto, 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 que no podemos hacer otra cosa que dar y servir al que está al lado. Mateo 10:8. Sanad enfermos. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿y qué dice? Dad de gracia. Eso es Mateo 10:8. Dad de gracia. Dad de gracia. Una persona impactada por Jesucristo, que reconoce que ha recibido de Dios tanto, tanto, de forma natural comienza a dar. Dar su vida, servir al otro, servir en lo pequeño, en lo mediano, cuando toma quizá un minuto levantarse, o quizás tome días y días y hacer por otro, cueste lo que cueste. Tomar esa toalla y ponerse a limpiar. Número 4, ok, no llegué con la tinta, no me alcanzó para los números, parece. Número 4, ok, es para Dios, es para su gloria, es para su gloria. Efesios 6, Efesios, una carta al apóstol, ¿no es cierto?, que está antes de Filipenses y está después de Gálatas. Si llegaron a Filipenses, vuelven a Efesios. Si están en Gálatas, avancen un poquito más y llegan a Efesios capítulo 6, versículo 5, el último capítulo. Y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, siervos de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor. Fíjense, como al Señor y no a los hombres. O sea, la palabra nos enseña que debemos obedecer a esas personas que están sobre nosotros.
autoridades, amos, aquí en este contexto, debemos servir a las personas. Lo mejor que debemos servirles, y con mucho cuidado, temor y temblor. Pero en nuestro corazón, además de honrar a esa persona, en primera instancia estamos sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Eso es un privilegio. Es un privilegio tremendo que nosotros podamos servir a Dios. Qué tremendo, ¿no? Si nos toca servir un presidente, un vicepresidente, nos sentimos honrados. Pero el Señor nos permite como para Él las cosas. Y esto me lleva a lo próximo. El servicio espiritual es libre. Es libre. Le explico. Cuando uno sirve al hombre, es porque uno está preocupado en todo momento lo que piensa el hombre. Esa es una esclavitud. Uno está buscando aprobación en el hombre, aceptación en el hombre. Levantarse en los ojos de una persona. Y eso trae esclavitud. Eso trae esclavitud. Y personas que sirven de esa forma necesitan, no están gozosos de verdad, están muy preocupados que alguien los vea. Lo hacen en sus propias fuerzas. No es gratuito, porque viene ahí con sus cláusulas. Yo te sirvo si tú me sirves. Yo te sirvo si tú me das algo de vuelta, algún tipo de servicio. No es libre. Y por ende hay esclavitud. Esclavitud. Pero la persona que sirve en las fuerzas que Dios nos da, que está gozoso y agradecido, y por ende sirve, y todo lo que hace en última instancia es porque ama a Dios y está agradecido a Dios, esa persona sirve con libertad y es libre. Jonatán, el hijo del primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Su hijo Jonatán tenía esta libertad. Porque cuando moría el rey, ¿quién debía ser rey? El hijo. Sin embargo, Jonatán reconoció en David el escogido. Y no le tuvo envidia. Y no tuvo enojo. Y Jonatán, por lo que conocemos de la palabra, fue uno que sirvió a su padre y al reino. Fue un gran guerrero al servicio del pueblo de Israel. Pero en un momento determinado aparece este joven, David, y se da cuenta que Dios ha escogido otro. Así nomás. ¿Vemos alguna molestia en Jonatán en la Biblia? No la vemos. Y ustedes pueden leer la historia en 1 Samuel y 2 Samuel. En 1 Samuel 20:13, solo leo un extracto de la historia. Fíjense la relación de Jonatán, que debiese haber sido rey, pero no lo fue, y aceptó sin ningún problema a David. Fíjense lo que dice. 1 Samuel 20, versículo 13. Hablando de la molestia del rey para con David. Dice, pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Oh, y en vez de hacerle mal a David, me haga mal a mí. Y aún le añada. Y si no, te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Fíjense, en vez de decir, como Dios bendijo a mi padre y ungió a mi padre, esté conmigo ahora, que esté contigo. Qué lindo. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre.
cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Gracias, Señor. Jonatán dijo, ahí está, tú el bendecido, ten misericordia de mí. No se levantó, no dijo, ¿por qué no soy yo rey? ¿Qué he hecho yo? Nada. Él podía servir al reino como un soldado o como un rey, mientras podía servir. Y así fue después con David. David en un momento tuvo que dejar su reino por un problema y lo dejó. Entonces, cuando nosotros nos piden hacer algo en la iglesia, ¿nos adueñamos de ese servicio? Decimos, este servicio de limpiar y ordenar todos estos instrumentos que hay acá, ¿lo hago yo y solo yo? O si de repente me dicen, Mauricio, tú puedes ir y quizás preocuparte de otra cosa aquí, de poner la silla. Digo, perdónenme, yo vengo limpiando los instrumentos hace 7 años y me vas a llegar y sacar a unas sillas. Ahí el servicio se está enseñoreando de tu vida y no Jesucristo. Si el servicio no es para ti, uno tiene que estar dispuesto. Si Él, siendo rey, dejó su gloria y limpió los pies sucios de los discípulos, ¿quién somos nosotros? Un día el Señor nos puede poner acá como hijos del rey y otro día decir, no, tú eres soldado. Y este otro joven acá, en vez de tú ser rey, él va a ser rey. Y ahí uno dice, mira, al final del día, ¿sirvo al Señor como rey o como soldado? Pero sirvo al Señor y Él lo ve. Y es mucho mejor un buen soldado que un pésimo rey. O sea, lo que el Señor te dé, hazlo bien y hazlo para Él. Y el Señor te saca y te pone otro lado, hazlo bien y hazlo para Él. Amén. Amén. Ya, entonces, seamos libres. Dios te puede sacar en un momento y poner en otro lado. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Aquí en la palabra de Dios vemos que el Señor toma a un hombre que se llama Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Dios lo tomó, lo usó para predicarle a autoridades, a reyes, y un día terminó su vida como mártir. Entonces un día estás predicando el evangelio y otro día estás poniendo tu cabeza como mártir. Entonces, ¿cuál es el afán? Si esta vida es un soplo, es servir al Señor de forma libre, con el corazón lleno de gozo. Si este principio no está en nuestras vidas, no podemos servir al Señor bien. Porque el Señor no permite este otro tipo de servicio que viene del mundo, donde la gente sirve aquí y allá y después le pide la tele y le pide al diario que venga y que diga, oye, mira cuánto he servido yo. Mira cuánto dinero di yo. Mira cuán humilde soy yo porque toqué a esta persona que tenía esta enfermedad. Eso es abominación al Señor. Eso es una vergüenza. Eso es del corazón del hombre, que busca que el hombre lo reconozca. Cosas que ustedes han hecho en lo privado por otras personas, esas son cosas que el Señor ve y apunta, creo yo. En privado. Bien en privado. Sin cláusulas. Perdón, humilde. Humilde. Este es uno de los pasajes que nos llama la atención, especialmente la primera vez que lo leemos, en Lucas 17. Por favor, vayan a Lucas 17 en sus Biblias. Lucas 17, versículo 7. Oh, gracias Señor por este pasaje. Esto aclara todo.
Lucas 17, versículo 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer, hicimos. Y uno escucha personas que se dicen: yo soy un siervo nomás, yo soy un siervo de Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso está en la palabra. Pero eso es grande. Eso es grande. Ser un siervo. Servir al Señor. Trabajar. Y al final del día, pruébese cada uno, al final del día que yo he trabajado, yo he hecho esto, he hecho lo otro, y he hecho esto por esto y lo otro, que uno pueda mantener esa misma actitud, y cuando uno llega a casa y alguien dice: papá, ¿me puedes servir esto y lo otro? Que no se vaya a levantar esa voz como: yo he trabajado todo el día, yo he servido a medio mundo, que son como 2 personas quizás, ahora me van a servir a mí. No digo que los hijos no deben honrar a sus padres, no me malentiendan. El corazón. Fíjense eso. Ha hecho todo lo que tiene que hacer y después la actitud es siervo inútil. Porque yo en mi fuerza no hago nada espectacular y no lo hice en mi fuerza, sino que lo hice en la fuerza del Señor, así que la gloria es para Él. Él es útil. Yo soy un instrumento. Aquí nos enseña la palabra cuál debe ser nuestra actitud. Y reúne todo lo que hemos visto antes. Y ahora une juntamente con el gozo. ¿Qué otras cosas hemos visto? La libertad, el gozo, el no hacerlo en nuestra fuerza. Es para Dios. Es gratuito. Gracias, Señor. Y es humilde. Es de carácter humilde el siervo espiritual. Realmente humilde. Es sin cláusula, que va junto con la humildad, ¿no? Es sin cláusulas. Porque el siervo ha sido comprado y la palabra habla que hemos sido redimidos. Y la palabra redimidos en el contexto del Nuevo Testamento, o sea, donde se usa en el griego, ¿no? El concepto es algo que está dejado al lado y que alguien llega y lo compra y lo arregla. Hemos sido comprados y el Señor nos ha arreglado. Hemos sido comprados. Y somos redimidos y ahora tenemos utilidad para un amo, para un dueño, para un señor. Entonces, si yo estoy cansado, le pregunto al Señor. Si yo tengo tiempo que me sobra, le pregunto a mi amo, que me ama, gracias Señor, que se preocupa de mis necesidades, gracias Señor, pero que administra mi tiempo. Entonces mi servicio es sin cláusula, no tiene letra chica. Y con esto voy terminando. Agradecido. Poder servir al Señor, poder ir a los hospitales a servir a los enfermos en esta iglesia, poder ir a esos 4 hogares de ancianos que visitamos aquí, que se visitan. 4 hogares de ancianos donde se están rescatando a personas que se están yendo al infierno. Poder ir y ser parte de eso. Gracias, Señor. Poder ir a las cárceles que se están yendo por años y años y llevar el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
y les cuento esto por estudios, por razones. Después de haber recibido al Señor aquí en la casa del Señor, después viajé a Estados Unidos y en un momento estando con hermanos en Cristo y participando con jóvenes pandilleros, que ustedes saben que yo estuve involucrado con eso un tiempo, en un momento se me dio la gracia y sé que la persona que lo hizo con buenas intenciones, entiendo. Pero hubo algo en mí que decía, ¿cómo gracias? Si yo estaba perdido, yo estaba en tinieblas, mi vida sería un desastre. Y Jesucristo me amó en mi pecado y me sacó de mi pecado. Y porque yo estoy 2-3 horas un sábado en la mañana con estos niños, ¿he hecho algo? No he hecho nada. Estoy solamente en deuda con todos. Hebreos 12:28. Fíjense, ahí yo se los leo. Hebreos 12:28. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo... No, estamos mal. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este tipo de servicio agrada al Señor. Este tipo de servicio.